Bienvenidos al programa Para Dónde Vamos. El tema del cansancio es un tema que creo que a todos nos compete, porque quienes no estamos cansados, quienes no tomamos decisiones equivocadas productos del cansancio. Creo que este programa va a traer mucha bendición para nosotros y para ustedes que nos están viendo, y quiero presentar a los invitados de este programa. Nos acompaña Janina Yamatei de Afane, psicóloga clínica, que hace sus aportaciones muy buenas. Tenemos este día también Mirna de Rivas, que nos acompaña, que es de mucha bendición. Araceli Cliques también nos acompaña en este día, y Ana Julia. Gracias por estar con nosotros, gracias por decirle sí al Señor, porque creo que cuando nosotros compartimos nuestros testimonios y nuestras vidas, esto es lo que más edifica en este programa. ¿Quién de ustedes no se ha sentido cansado alguna vez? ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones producto de cuando dice, ya me harté, va, está bien que se haga? Bueno, muchas veces pero el punto de hoy, y es como la parte medular de este programa, es ese cansancio que nos hace cambiar las bendiciones de Dios. Porque Dios tiene un plan perfecto y hermoso para cada uno de nosotros. Pero nosotros torcemos el plan de Dios. Producto de eso, cuando nos hartamos, cuando nos cansamos, cuando queremos tomar decisiones arrebatadas. Si nosotros vemos en las Sagradas Escrituras, miren, si es que desde Abraham, desde Sara, ¿verdad?, se desesperó cómo iba a venir el hijo de la promesa. Desde ahí vamos viendo una tras otra, tomar decisiones equivocadas. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Venía cansado del campo, y no le importó entregar su primogenitura por un plato de lentejas. Y cuando uno dice, ay, qué tonto, pero es que esto nos está pasando a nosotros. Yo les voy a hacer una pregunta así solo. ¿Usted ha tomado alguna vez decisiones equivocadas producto de su cansancio? Sí. ¿Verdad? Ana Julia. Muchas. Araceli. Y Janina también. Claro. ¿Verdad? Yo también. ¿Y ustedes? ¿Usted ha tomado decisiones equivocadas? Vamos a compartir estos testimonios. Me gustaría, si Mirna quisiera compartir con nosotros algunas de las tantas veces, porque a todos nos ha pasado, pero compartir en algún momento algo que le haya pasado. Sí, Lore, la verdad es que ahorita viene a mi mente cuando yo tomé la decisión de separarme en mi matrimonio. Un matrimonio ahora de 38 años, pero hace aproximadamente 15 años yo estaba cansada, estaba, como decimos, harta de tanta situación, de incomprensión, de intolerancia. Estaba cansada así al límite, ¿verdad? Recuerdo perfectamente que fue después de un evento de la comunidad. Yo digo y pienso que fue la voz de Dios que me dijo, basta ya, ¿verdad? Y en ese mismo momento yo tomé la decisión de dejar a mi esposo y a mis hijos, porque mis hijos no me quisieron acompañar. Fue un golpe muy duro, naturalmente, para mí, porque yo sí pensaba que mis hijos se iban a ir conmigo, ¿verdad? Pero yo estaba resuelta, ¿verdad? Y cargué todas mis cositas y me fui a la casa de mis padres. Naturalmente ellos pues escandalizados, ¿verdad? Porque primero querían, porque ya no están pues acá, a mi esposo, y quizás en el fondo yo nunca había comentado verdaderamente toda la situación que estaba pasando. Me abrieron las puertas y yo en un principio me sentí liberada,
¿verdad? Porque mi vida se volcó a trabajar para el Señor, ¿verdad? Apasionada por servirle al Señor. Naturalmente, pues nunca descuidé a mis hijos, pero esto trajo situaciones muy difíciles a nivel de matrimonio, a nivel familiar, ¿verdad? En alguna medida, pues yo era el soporte de mi casa, de mis hijos, era la que quizás controlaba más. Y en ese momento, pues mis hijos empezaron también a desviarse, ¿verdad? Ya no había tanto control, que era la mamá, la mamá controladora. Con mi esposo igual, ¿verdad? La situación tensa. Fueron 4 años que hubo muchos problemas a nivel económico, no tanto para mí, porque yo vi la liberación en la parte económica, pero a nivel familiar sí hubo muchísimos problemas, ¿verdad? Tanto que todo esto fue el Señor trabajando mi corazón, fue como a raíz de toda esta situación yo empecé a buscar ayuda, a buscar dirección, ¿verdad? El Señor fue aquietando mi corazón. Poco a poco empecé a sentir que había que tomar una decisión diferente, pero no tenía el valor para hacerlo, ¿verdad? Y así fue como se dio una situación muy difícil en mi casa. Mi esposo tuvo un problema legal, ¿verdad? Y así el Señor me devolvió a mis hijos, porque a raíz de eso, pues el papá ya no estaba en casa. Mis hijos volvieron conmigo y me tocó vivir el Evangelio, porque me tocó sostener también esa parte de mi esposo, ¿verdad? Acompañarlo. Y poco a poco el Señor fue sanando mi corazón. Pero aún así yo no quería volver a restablecer mi matrimonio. Yo decía que no, que yo estaba feliz así. Y la verdad es que sí lo sentía, pero había un compromiso ante Dios, ¿verdad? Había ese llamado del Señor que a través de las personas que me guiaban me decía, tiene que darle una oportunidad más. Y de verdad que fue bien difícil. Fue bien difícil tomar la decisión, pero la tomé con otra mentalidad, ¿verdad? Para hacerlo, primero, en obediencia al Señor. Segundo, para rescatar mi familia, ¿verdad? Para rescatar a mis hijos que estaban pues mal en esa época, ¿verdad? Gracias a Dios, pues el Señor me ha permitido ver su gloria en mis hijos ahora, ¿verdad? Pero sí fue una situación difícil, intempestiva por el cansancio. Yo creo que quizás si yo lo hubiera hablado antes, tal vez no hubiera tomado esa decisión. Pero ahora puedo entender que era lo mejor, que era parte del plan de Dios. Pero sí fue difícil. Gracias por ese testimonio. Aquí hay puntos bien importantes. No haberlo hablado, haberse dejado de llevar por el cansancio, pero al final la obediencia a Dios con los años, el tiempo se va encargando. Qué precioso. Ana Julia. Es increíble cómo uno, al estar cansado, está agobiado y te lleva a hacer muchas decisiones que tú no quieres, y muchas veces haces las cosas y cuando ya las has hecho, caes en el 20 que no lo tenías que haber hecho. Una de las cosas fue en mi matrimonio, cuando mi papá un día llegó con un sobre Manila y con una botella de champán y me dijo, ya te divorcié. Y yo, ¿cómo? No entendí, nunca le pude decir por qué lo hizo, si era mi vida,
pero también él ha de haber estado cansado de ver mi situación matrimonial y lo que mi esposo estaba haciendo en esa época. Retomé todo lo que el director espiritual me había dicho, que yo tenía que regresar a los Estados Unidos a tratar de volver con mi esposo y todo. Y lo hice en obediencia, pero yo estaba cansada, yo ya no quería tener ese ritmo de vida con él, de que los fines de semana él no estaba, que a mí me tocaba hacer todo con los niños. Y tomé la decisión, cuando nos divorciamos por segunda vez, agarrar mis cosas y venirme. Y lo más duro dentro de mi cansancio, agobio, frustración, limitación económica fue haber dejado a mis hijos allá. Yo recuerdo que ellos se quedaron en una habitación del hotel porque yo ya no tenía dónde vivir, y yo salía por una ventana cuando el papá llegaba a recogerlos y yo me tenía que regresar para acá. Regresé y aún así no sabía por qué lo había hecho. Había un profundo dolor el haber dejado a mis hijos pequeños allá a la deriva, porque el papá estaba haciendo sus cosas y los dejaba ahí. Como Mirna dice, todo pasa para bien de los que aman al Señor. Yo le reclamaba al Señor que por qué, y el plan del Señor se me fue revelando a medida de que me volvía a incorporar a esta comunidad, porque también me había alejado del Señor. Había vuelto al mundo, estaba tomando, estaba otra vez con drogas, para adormecer ese dolor, esa ausencia de mis hijos. Y cuando me reintegro en la comunidad, empiezo a ver cómo el Señor me empezó a llevar. Y de repente, a los 2 meses, mi hijo, que cumple sus 18 años, decide venirse, sin decirle a su papá, porque también estaba cansado de vivir él solo allá y estaba desviándose igual. Estaba, pues ya tenía edad de que ya se creían que eran adultos y andaban en el licor y andaban en drogas y andaban por aquí y por allá haciendo 1000 cosas. Mi hija decidió quedarse, pero también pude ver cómo se desarrolla el que cada uno haya tomado su decisión y ver qué rumbo quería. Gracias, Ana Julia. Vamos a continuar después de este comercial. No se nos vaya. A nada temeré, 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 a nada temeré. Gracias por estar con nosotros, compartiendo, Ana Julia, este testimonio, ¿verdad? Cuando tu hijo se viene a vivir aquí contigo y tu hija se queda allá con su padre. Y cabal, en mi hija también hubo un cansancio de vivir ella sola con su papá en vez no llegaba a la casa, ella estaba sola y empezó a tomar decisiones equivocadas, y una fue que salió embarazada a temprana edad. Gracias a Dios ella nunca dudó en abortar, sino que en hacerle frente a la vida, pero haciendo un video de todo ese momento tan doloroso de esa época, me doy cuenta de que tomar las decisiones sin Dios, tomar las decisiones cansadas, tomar las decisiones a la carrera, siempre te va a traer una consecuencia. Así es. A ver, Janina, explícanos un poquito todo esto. Ok, bueno, tenemos 3 maneras de reaccionar prácticamente, si las podemos encajar en algo. Reaccionamos agresivamente, pasivamente, que pasivamente podría ser un tipo huir o escapar, de alguna forma que no enfrentamos las situaciones,
o actuamos asertivamente, que es a la que estamos llamados con esa madurez, ¿verdad?, cristiana, a actuar, y a la que todos, porque actuar con asertividad nos permite tener ese cuidado con nosotros mismos, de no dañarnos y de no dañar a los demás. Que eso involucra ya tener inteligencia emocional, conciencia emocional, saber por qué lo hago, qué estoy sintiendo, por qué lo hago. O sea, es como un actuar maduro, nuestro yo adulto actuando y no nuestro yo niño. Todos, o sea, siendo seres humanos, personas, sentimos, no podemos evitar no sentir, no experimentar las emociones, los sentimientos, ni tampoco los pensamientos, o sea, son parte de nuestra naturaleza. Sin embargo, sí conviene ese proceso de poder, ante tomar una decisión muy grande, pedir ayuda, consultar, ponderar, escribir, tener un periodo de tiempo para madurar, para ver qué se está pensando, si los pensamientos están siendo limitantes, irracionales, o si están siendo racionales, o sea, pasar por un filtro. Por eso es importante la dirección espiritual, la ayuda terapéutica si se van por esa vía, en fin, ¿verdad?, con una buena amiga, un buen consejero, pero hay que ponderar, ver esos pensamientos para pedir esa sabiduría, porque todos tenemos como puntos ciegos. Todos tenemos puntos ciegos, es decir, aquella área de nuestra vida donde no vemos plenamente. Y ya si involucramos, le pedimos luces al Espíritu Santo, pues esas luces van viniendo. Entonces, luego estamos acostumbrados también, cuando el ser humano experimenta esas emociones que producen malestar, porque las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente unas producen bienestar y otras malestar. Cuando se produce malestar, duele, es feo, o sea, no fue el plan de Dios. El plan de Dios era otro, era el paraíso, pero bueno, eso viéndolo desde un punto espiritual, pero en sí el ser humano, ante el miedo, ante el terror, ante la aversión, la vergüenza, la culpa, son emociones muy fuertes. Entonces tenemos algo que se llama mecanismos de defensa, que los mecanismos de defensa son escudos, prácticamente, poniéndolo en palabras muy sencillas y dejando a un lado lo técnico, es un escudo que yo lo pongo para protegerme, y lo hago de forma muy inconsciente, porque lo que está buscando el ser humano es autorregularse, poder afrontar la realidad, tener un poco más de contacto con la realidad, y protegerse y seguir viviendo. Pero esos mecanismos de defensa no son, en la mayoría de ellos, no son sanos. Nos perjudican, nos van haciendo daños, porque evitamos la realidad, empezamos a culpar a los demás, todo el mundo tiene la culpa, menos yo, no nos apropiamos, ¿verdad?, exageramos, en fin, una serie de mecanismos que nos limitan y nos van haciendo que, si no los tenemos muy hablados o detectados, nos pueden llevar a reaccionar impulsivamente. Entonces es importantísimo aquí. Yo en otros programas he dado la recomendación de tener una libretita, ir viendo qué pensamientos pasan. Hace poco en consulta una señora me decía, yo estaba ya maquinando ya mi separación y de irme y ya reclamarle a mi esposo, y empecé a escribir todo lo que sentía, todo mi rencor, porque él estaba, y logró ver de que en realidad lo estaba viendo bajo una óptica muy exagerada. Las cosas, logró darse cuenta, o sea, el poner en lápiz y papel nos ayuda, es un tipo de terapia. Qué interesante, qué bueno. La verdad que es necesario seguir estos consejos
para que nosotros podamos tener una buena orientación. Araceli quería compartir también su testimonio. Sí, bueno, es muy triste, ¿verdad? Darse cuenta de que todas las situaciones de enojo, de contrariedad, vienen a afectar a terceras personas. Y cuando esas terceras personas son sus seres queridos, es aún más triste, ¿verdad? Entonces, todo esto yo lo he venido viviendo, yo no me he equivocado una vez, me he equivocado montones de veces. Y cuando retrocedo y veo el daño que yo le he hecho inconscientemente por un momento de frustración, el daño que yo le he hecho a mis seres queridos, a mí yo me siento mal, ¿verdad? Y entonces poco a poco yo he podido exteriorizar todo eso, todo lo que me ha afectado no solo a mí, sino que a mis seres queridos, que son mis hijos, de unas decisiones que yo he tomado que no han sido las correctas, por motivo de cómo se llama, el enojo, la frustración que uno siente en el momento de que una tercera persona quiere verlo caer y nos dejamos ir. Y decimos cosas, hacemos cosas, solo por decirlas, por hacerlas, no pensamos en el daño que vamos a causar y el daño que nos causamos nosotros. Porque ya al empezar a recopilar todo y ver todo lo que uno ha hecho en esos momentos, que no piensa, no pide ayuda, no está cerca de Dios, son errores grandes y a los finales enmarañados son Dios. Porque ver sufrir a un hijo no es fácil. Ver la frustración que tiene un hijo por las decisiones que yo tomé no es fácil. La de la familia, igual, mis hermanos, todo. Pero yo quería hacer lo que yo quería, porque nadie me iba a matar. Entonces todo eso nos viene ya para estas ciertas edades, cuando uno empieza a pasar y cómo se llama, y es triste, pues. Es triste porque uno empieza a sanar y a decir, si yo hubiera, pero lo hubiera no existe. Entonces, mi recomendación pues, es, cuando uno va a tomar una decisión, como lo decía la licenciada, que va a afectar tanto la vida de uno como la gente que nos rodea, siempre es bueno consultar con alguien, pero no con alguien, sino alguien que le va a ayudar. Porque hay alguien que lo llevan a otras cosas y uno también le da no, es que porque aquel me dijo, no me dijo, yo tomé la decisión. Claro. Y entonces las decisiones hay que ¿cómo se llama? Como pensando la mente. Uno de los regalos que el Señor nos hace cuando dice su palabra que Él hace nuevas todas las cosas. El mundo siempre se encarga de recordar nuestras miserias, ¿verdad? Pero el Señor siempre se encarga de poder comenzar de nuevo. Y creo que ante estas decisiones es el hecho de poder uno, en esta edad adulta donde ya podíamos ver como toda una historia, en el caso suyo, de ver todo el proceso, Ana Julia el proceso, Ara también con todo su proceso, y cada uno con nuestros procesos, que incluso muchas veces uno puede haber dicho, fue una decisión equivocada, pero esta decisión equivocada me hizo recapacitar, es lo que usted decía con su corazón, me hizo recapacitar, porque creo que todas decisiones, muchas veces a través del tiempo nos damos cuenta si fueron buenas o malas, pero si el Señor endereza todos los caminos que nosotros torcemos, en el camino del Señor, al final, el Señor se encarga de enderezar de una u otra manera lo que nosotros torcemos. Pero la pregunta sería para cada uno de ustedes, empezando por usted, Mirna, es ¿cómo fue este proceso de sanación? O sea, y ese proceso de perdón hacia uno mismo, decir,
no lo debería, o sea, no lo debería de haber hecho, pero ¿cómo fue este proceso? Bueno, la verdad es que quizás antes de traer eso, Lore, le quisiera explicar un poco mi personalidad. Yo soy una persona, por decirlo así, pasiva, pero en determinado momento me puedo volver en una persona hasta explosiva. Y a veces el cansancio físico nos lleva a un cansancio espiritual, ¿verdad? Y entonces como que perdemos el discernimiento y perdemos el enfoque, que es lo que a mí me ha pasado. Yo he tenido dos grandes situaciones en mi vida. Cuando tomé la decisión de separarme y cuando tomé la decisión de retirarme de la comunidad, ¿verdad? A raíz de pues, una situación que se dio, ¿verdad? Yo soy de las personas, como le decía, que poco a poco yo sí, Señor, esto, y hasta, por decirlo así, me jactaba de ser una persona fuerte. A ver, vamos a irnos, o sea, no se nos vaya. Mirna, seguimos con el testimonio, vamos a un corte comercial y regresamos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Mirna estaba compartiendo esta parte de su testimonio. Sí, yo siempre pues, todo el mundo me lo decía y yo me sentía en realidad porque el Señor me había dado mucha fortaleza. Pero el cansancio físico y los problemas no resueltos lo llevan a uno a un cansancio espiritual, que fue lo que a mí me pasó, ¿verdad? Entonces yo dije, no, yo no puedo continuar así. Fue una decisión bien radical que trajo mucho dolor a mi vida. Yo creo que después de la muerte de mis papás, el dejar la comunidad para mí fue uno de los dolores más grandes que he tenido en mi vida. Pero que ahora digo, bendito dolor, ¿verdad? Porque han sido 5 años que yo estuve fuera de la comunidad. Gracias a Dios me acogieron unas religiosas que me han ayudado muchísimo a discernir. Yo ahora uso mucho la palabra discernimiento, ¿verdad? Que tal vez en psicología tiene un significado, ¿verdad? Ya no soy tan impulsiva para algunas cosas. Y eres sino que he aprendido a hablar primero con Dios más, ¿verdad? A través de la adoración, a dejar que el Señor penetre más en mi corazón, a dejarlo actuar, porque muchas veces, no sé si a alguna persona más le puede haber pasado, uno se enamora de la obra y va dejando al Señor de un lado, ¿verdad? O sea, el compromiso es tan grande con la obra que deja al dueño de la obra, ¿verdad? Entonces, creo que es bien fácil a los que tenemos un caminar en la iglesia nos pueda pasar eso. Por eso esos tiempos de reposo son muy buenos. Esos años jubilares, ¿verdad? Son bien saludables, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo hacen madurar espiritualmente a uno, porque lo hacen ser más humilde, porque lo hacen ser y aprender que no todo lo que uno dice es cierto, ¿verdad? No que a ser más obediente a la palabra de Dios, ¿verdad? A seguir más a los pies del Señor. Y poder enfrentar diferentes situaciones en la vida, porque en la vida se van a presentar muchas situaciones, pero lo más importante es verdaderamente estar a los pies del Señor, para que Él lo pueda levantar cuando Él quiera. A veces ahí no puede tener, pero en el momento que dice Él, aquí estoy, vente conmigo, ahí va, ¿verdad? La fuerza de Dios. Y el perdón y el reconocer, ¿verdad? Cuando, como usted decía, el ser humildes, ¿verdad? Sí, ¿quiénes somos, verdad? O sea, ¿quiénes somos? Y saber que nosotros somos una unión de decisiones buenas, malas, pero que el Señor nos levanta, ¿verdad? Claro. Y nos va llevando. A ver, Ana Julia. Yo creo que es bien importante ser tóxico. Y tratar de no, a pesar del cansancio y todo,
no dejar de escuchar la voz de Dios. Y lo importante es que a través del Espíritu Santo sepas discernir que lo que estás oyendo es de Dios. Porque hay veces que uno escucha cosas que no son de Dios y crees que lo que has escuchado es tan de Dios que actúas y no hay fruto. Y eso también tiene su consecuencia. Yo también en el caminar he aprendido a exteriorizar de diferente manera y aceptar que lo que yo digo no siempre tengo la razón. Y lo que yo digo tal vez a Yanina no le parece y yo tengo que aceptarlo. Entonces yo creo que dentro de todo el respeto humano, el estar en oración, el tomar esas decisiones y decir, voy a esperar a que me la confirme el Señor. A través de una lectura, a través de una palabra de un hermano, a través el Señor se manifiesta en cualquier persona, pero también el enemigo se manifiesta en cualquier persona. Y eso es lo que uno tiene que saber, qué voz escuchar y cómo actuar. Dice el Señor en su palabra, vengan a mí los cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Creo que hay como reglas de oro, que uno nunca toma decisiones cuando uno está precisamente no en su mejor momento. No se toman esas decisiones, las decisiones del matrimonio cuando uno está harto, las decisiones con los hijos, las decisiones económicas, ¿verdad? Las decisiones del trabajo, me harté este jefe, renuncio, ¿verdad? Uno tiene que saber que no se va tomando estas decisiones y que lo que dice Mirna, ¿verdad? Y es tiempo de Dios, tiempo de subir las redes, tiempo de ese desierto, te llevaré al desierto y te hablaré al corazón, ¿verdad? Precisamente por el hecho de que comprometemos el plan de Dios en nuestra vida. Cuando queremos tomar decisiones por la famosa palabra, me harté, me cansé, que tiene que ver con todas estas emociones, que no todas son buenas, no hay buenas ni malas, pero unas nos producen un sentimiento muy bonito y el otro no nos gusta. A mí me gustaría, Araceli, que compartiera en qué momento de su caminar el Señor la llevó a hacer un alto. Bueno, estaba trabajando y tenía cerca una iglesia y sabía yo que era a las 5 la misa. Comencé a ir a misa y después de la misa era la oración al Santísimo. Desde que empezaba la hora de la comunión yo comenzaba a llorar, pero a llorar como un desahogo, con dolor en su corazón. Con dolor en mi corazón, diciendo, ¿por qué no estuviste ahí cuando yo tomé estas decisiones? ¿Por qué no me hizo sentir que yo tenía que haberme detenido en ese momento? Y así, eso fue no solo una vez, fueron varias ocasiones, varios años, ¿verdad? Que yo era entrando a la iglesia y yo comenzaba a llorar. Y más a la hora de la comunión, pues, ese es un testimonio que estoy dando, ¿verdad? Era que yo lloraba sin parar. Así fui un poco sacando todo ese resentimiento, todo ese dolor que sentía por todos mis errores, no por los de los demás, sino que por los errores que yo había cometido. En tomar decisiones que no eran las buenas, que no eran las correctas a esta altura de mi vida y todo el daño que yo había causado. Y así poco a poco yo fui acercándome más a Dios. Siempre tuve un acercamiento porque tuve un hogar donde mis padres siempre fueron temerosos de Dios y todo, pero hay un tiempo
que uno deja a un lado a Dios. Y entonces quiere que ese Dios lo encamine y no me encaminó en ese momento. Entonces yo ese resentimiento yo lo tenía. Y poco a poco yo empecé a ir a misa diaria, a adoraciones del Santísimo, y no he sanado, porque no he sanado. Pero estoy en el proceso. Estoy en el proceso y espero en Dios que un día yo me sienta liberada de toda esta culpa que siento. Porque a eso vienen todas las decisiones erróneas que uno toma en momentos que no los debe de tomar, vienen a crear un sentimiento de culpa con las personas que uno ama, con las personas que uno quisiera estar bien, no lo está. Yo hubiera querido que mi vida fuera diferente, pero por las decisiones que tomé, no es así. Pero eso no quiere decir que yo me voy a quedar sentada a llorar, no. Yo tengo que salir adelante y poner como testimonio para que mis hijos no cometan los mismos errores que yo. Que tenemos que hablar, que ante una decisión fuerte que tengan que tomar, pues hay que hablarla, hay que pedir consejo, hay que acercarse más a Dios, ¿verdad? Ahora me mandan el Evangelio, me mandan una cita bíblica. Yo lo que hago es retransmitírselas a mis hijos, ¿verdad? Para que ellos vayan teniendo eso que yo no tuve en las edades que ellos ahorita están. Que de alguna forma les van a servir, ¿verdad? Y que yo sé de que les están sirviendo y a los que yo puedo, yo reenvío todas esas, porque a mí me han servido. Porque en lo que yo he leído y todo, yo hubiera querido tener esta dirección. Claro. Pero yo no la busqué. Bueno, la verdad es que aquí vemos cómo el Señor en su infinita misericordia, porque cuando uno dice, ¿cómo es posible que empecé de repente en este trabajo que tenía, de repente empecé a ir a la iglesia? Nadie viene a mí, dice el Señor, si mi Padre no lo trae. Entonces el Señor empieza a llamar, empieza a llevarle. Y este fue el proceso. El Señor le empezó a llevar a la iglesia y empecé a darse cuenta, porque la verdad es que es la luz de Cristo que ilumina nuestro corazón y nos hace darnos cuenta del error. Jesús es luz. Donde está la luz no hay tinieblas. Y esta luz, que yo creo que es bien importante, usted que nos está viendo y está escuchando pues los diferentes testimonios, no hay cosa peor cuando uno se queda sumido en mi macho y mi mula y las cosas son como digo yo y las cosas son como digo yo y no querer enmendar. Dice Primera de Pedro capítulo 5 versículos 6 y 7, dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte en su momento. Porque el humillarse es de verdad decir, Señor, o sea, me equivoqué, creí que era lo mejor, me equivoqué, me llevé de encuentro. Porque lo que mis hermanas están compartiendo de sus testimonios, el problema es que cuando uno toma estas malas decisiones, uno se lleva de encuentro a la gente que más quiere. Se lleva, así como nosotros nos llevaron nuestros padres de encuentro, ¿verdad? También nosotros nos llevamos de encuentro a nuestros seres queridos. El humillarse, el reconocer, es lo que lo lleva después, que el Señor después nos levante. Confíenle todas sus preocupaciones. Confíenle al Señor, o sea, confiarle al Señor toda esta cantidad de decisiones equivocadas que nos llevó a que tal vez nuestra vida no fue tal vez lo que el Señor hubiera pensado o hubiera querido desde un inicio. Pero el Señor termina y endereza lo que nosotros torcemos. Vamos a irnos a un corte comercial. No se nos vaya.
Bueno, el tiempo se nos va, pero realmente este programa queda con este siempre tema abierto. Siempre tenemos la oportunidad de volver a sembrar. Siempre tenemos la oportunidad de que, aunque es cierto que hay seres queridos que están recibiendo consecuencias de nuestras malas decisiones, este es el día a día, ensayo y error. No somos perfectos. Las decisiones que tomamos en el momento que las tomamos, creemos que son las mejores, pero como ellas han compartido, y es importante el discernimiento, la oración, la dirección espiritual para no tomar decisiones equivocadas, pero siempre tenemos la oportunidad de volver a sembrar, de pedir perdón, de reconocer, porque esa es nuestra historia y la historia de la vida. El único perfecto es Dios, es equivocarse menos, tomar decisiones acertadas, como nos hablaba Janina. Quisiéramos en este cierre, Janina, darnos ese último punto que es básico para que nos escuchen. Algo que es sumamente importante es optar por empezar a tener la habilidad de poderse expresar. Les explicaba que las emociones, las que producen malestar, realmente nos pueden agobiar, y de ahí viene todo ese cansancio psicológico, emocional, que repercute en nuestra salud, también física, y nos hace tomar malas decisiones. Es importante tener a una persona con la cual nos podamos expresar, llámese director espiritual, llámese terapeuta, llámese es ese referente. Especialmente cuando ya por mucho tiempo se van acumulando estas emociones que nos cargan, para poder también tener la apertura de podernos expresar sin que nos juzguen, sin que nos censuren. Eso es muy importante, porque tanto como les hablaba, el poder escribir, pero también el poder hablar nos ventila. O sea, las emociones, al igual, perdón, el ejemplo que yo doy aún en el consultorio, y me da hasta cierta pena decirlo en televisión, pero las emociones hay que evacuarlas, así como vamos al baño. O sea, hay que evacuarlas. Tienen que salir, porque si las dejamos adentro de nosotros, nos hacen tomar malas decisiones. Y no podemos transformar las emociones sin antes haberlas reconocido y haberlas aceptado. Es casi que hay que a veces abrazar esa tristeza, abrazar ese enojo, aceptar lo que lo tengo. Somos seres humanos, y a veces lo que pasa es que cuando no nos las validamos nosotros, o no nos las validan, nos produce más malestar. Y es un ciclo vicioso que nos lleva a tomar malas decisiones. Entonces es muy importante poder tener ese espacio seguro, con una persona segura que no va a ventilar aquello mío, pero que yo necesito sacar y decir. Qué bueno, qué buenos puntos. Saber expresarse. Qué buenos puntos, ¿verdad? Saber ventilar. Muy bueno. A ver, Mirna. Bueno, sí, retomando quizás lo que decía Janina, para mí el punto del diálogo, ¿verdad? Del saber expresarse ha sido también una lucha para mí, porque yo he sido una persona muy tímida que en el caminar del Señor es que he ido aprendiendo a soltarme. El Señor ha tenido mucha misericordia de mí, y mis experiencias a nivel matrimonial, mis experiencias a nivel de trabajo, mis experiencias a nivel espiritual, de comunidad, es precisamente eso. Saber dialogar, ser humildes para reconocer que nos equivocamos, que no siempre tenemos la razón, y que en la vida todo es parte del plan de Dios, ¿verdad? Y que tenemos que ser dóciles para poder discernir y escuchar esa voz de Dios, y lo podemos ver a través de los frutos, ¿verdad? Como decía Ana Julia, hay una palabra que yo he borrado de mi mente: estoy harta, estoy cansada, porque yo dejé muchas veces en mi vida que el enemigo marcara estoy harta, estoy harta, estoy harta, y me lo creí, ¿verdad? Ahora yo de verdad se lo digo con certeza,
y por misericordia de Dios, esa palabra no existe para mí. ¿Verdad? Bueno. La borré de mi mente y le pido al Señor que la borre de todo mi ser, porque Saque del vocabulario. no quiero. Y yo sé que me voy a seguir equivocando, ¿verdad? Pero como decía Lorena, el Señor hace nueva todas las cosas y su misericordia es infinita. Amén. Así que para mí, estar en el caminar del Señor, dejar que Dios haga la obra en uno, es lo más grande que podemos tener en nuestra vida, porque lo demás es añadidura. Amén. Amén, hermana. Gracias. Amén. Araceli. Bueno, yo darle gracias a Dios que me ayudó, ¿verdad? Que me dijo, aquí estoy, yo no te dejé, ¿verdad? Y aquí estoy para recibirte y pedirles, pues, antes de tomar una decisión, sea de una u otra índole, pues, pensar y en un futuro. Y si mis seres queridos se dan cuenta, y si mis seres queridos están de acuerdo en qué forma los estoy dañando, si usted puede contar todo lo que vaya a hacer, o sea, algo que vaya a hacer alguna persona sin temor a herir a ninguno, hágalo, ¿verdad? Pero si usted piensa de que con este proceder mío, con este decir mío, yo voy a ofender a alguien y que más allá, pues, al pasar el tiempo, esto nos trae mucho, pero mucho dolor, piénselo antes de hacerlo, piénselo antes de decirlo, ¿verdad? Las discusiones también traen dolor porque uno con las palabras ofende a mucha gente y esta gente va guardando ese resentimiento y uno de igual forma, al pasar los años y decir todo lo que hice no estuvo bien, duele. Entonces acerquémonos más a Dios. Él siempre nos espera, Él siempre está con los brazos abiertos. Y a nuestra Madre Santísima, pues que ella me agarró de su mano y me llevó ante Él. Gracias. La verdad es que no hay regalo más grande que caminar con el Señor. No hay regalo más grande. Es que de verdad Él nos levanta, nos reconstruye por dentro, nos hace de nuevo, nos perdona, nos da la oportunidad de rectificar, nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. Y esa es la verdad. Vamos a ir, siempre les invito que revisen en su corazón. Revisen en su corazón y así como mis hermanos compartiendo sus testimonios, que podamos realmente darnos cuenta que el Señor, así como ha tenido un perdón para nosotros, tiene también un perdón. Me equivoqué, tengo la oportunidad de comenzar otra vez. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, vamos a orar, vamos a pedirle a Ana Julia que podamos nosotros hacer esta oración para entregarle al Señor nuestra historia, pero también nuestro cansancio. Si tú estás cansado en estos momentos, estás agobiado con el peso y la carga, no te olvides de la palabra del Señor. Vengan a mí los cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, Señor Jesús, aquí está tu pueblo cansado. Pero qué palabras más hermosas las que nos has dado en este programa. La palabra discernimiento, la palabra prudencia. Todo eso viene con tu Santo Espíritu, Señor, y enséñanos. Enséñanos cuándo hablar y cuándo callar. Cuando hemos ofendido, sabemos que tenemos que buscar la reconciliación, pero también saber que se debe de buscar en tu tiempo, Señor, y no en el mío. Porque muchas veces buscamos en nuestros tiempos esa reconciliación y lo único que hacemos es confundir, acelerar,
a trazar la reconciliación. Mi buen Jesús, tú que estás ahí para que todos los que estamos cansados y agobiados podamos llegar ante ti. Condúcenos con ese amor a ese río de agua viva, para que podamos refrescar nuestra mente, nuestro corazón, para que nos des fortaleza, Señor, para poder ver nuestro pasado, nuestras palabras y a quienes hemos ofendido, y tener la valentía de buscarlos y pedirles perdón, Señor. Así como tú siempre estás a nuestro lado perdonándonos, porque te fallamos a cada minuto, Señor. No llevas cuenta, sino que nos das una palmadita, Señor, y decir, todo va a estar bien. Por eso, Señor, yo te quiero dar inmensamente gracias por este programa que nos hace entender muchas cosas que creemos que las sabemos, pero seguimos confundidos. Gracias, Señor, por estar a nuestro lado. Gracias, mamita, por interceder por nuestra familia. Y si nosotros, como ustedes, los que nos están escuchando y viendo en televisión, tenemos que buscar a la persona que hemos ofendido, que hemos agredido o que la hemos minimizado o la hemos hecho hacer invisible, con esa fuerza, Señor, que podamos buscarla y reconciliarnos. Porque, Señor, tú eres amor, tú eres perdón y tú eres vida. Por eso, Señor, te queremos agradecer en esta mañana por estas palabras que sé que no han caído en sacos rotos, sino que han caído en corazones agobiados y cansados, que hoy, a partir de este día, tú nos vas a hacer descansar para que seamos nuevas criaturas. Gracias, mi Dios, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el tiempo se va. Vamos a recomendar este libro para este programa, Basta de fracasos. Dejemos ya de estar y de seguir en lo mismo, cometiendo errores y de no enmendar y de no comenzar de nuevo. Así que basta de fracasos, todos tenemos oportunidad de comenzar otra vez. Queremos agradecer de verdad, Mirna, gracias por su testimonio, por compartir con nosotros, Araceli, Ana Julia, Janina, gracias por esas aportaciones. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este programa Para Dónde Vamos. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Adiós, amigos. El Señor los bendiga.